Muy buenos días, amados hermanos, amados siervos de Dios, amados hijos de Dios, hombres y mujeres de victoria, hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios, llenos de fe, caminando en victoria sobre toda circunstancia de la vida. Que Dios les bendiga grandemente y vamos a empezar esta mañana haciendo una reflexión acerca del nombre de Jesús. Ustedes saben que el nombre de Jesús pertenece a la iglesia. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. Pero el nombre de Jesús no es algo tan lejano que solamente recurrimos en un caso extremo. A mis amados hermanos, el nombre de Jesús es el maravilloso nombre que nos acompaña, que acompaña a todo creyente, a ti y a mí que hemos nacido de nuevo, a todo creyente, en cualquier lugar, es el nombre que nos acompaña todos los días de nuestra vida. En otras palabras, el nombre de Jesús está no solamente disponible para nosotros, pero es algo con el que tenemos que caminar todos los días de nuestra vida. Echar mano del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque, como decían a veces los chicos, ¿no? No se gasta. Gloria a Dios, ¿no? Dios en su infinita misericordia envió a Jesús. Jesús cumplió la obra de la redención para nuestra salvación, para darnos vida y vida eterna. Y dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero ese nombre ha sido delegado a la iglesia. Ese nombre nos lo ha sido dado por la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, quien la edificó sobre el fundamento de Él mismo, para que nosotros nos apropiásemos de su nombre, para que lo usásemos, nos dio la libertad, la autoridad y el derecho de usarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estamos usando el nombre de Jesús? ¿Cuánto estamos usándolo en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica? ¿O solamente lo usamos cuando nos vemos totalmente atacados por un reporte de enfermedad terminal o por una situación extrema, ¿no? O cuando a veces es un decir, es una reacción, ¿no? Cuando hay peligro, ¡ah, Jesús!, ¿no? Pero no es esa la forma de usar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no lo usamos como un amuleto. Jesús, Jesucito, ¿no? Ay, Jesucito, ayúdanos, ¿no? Ay, no. Es el poder usar el nombre con el correcto entendimiento de lo que significa el nombre, de la grandeza. Recuerden, Dios lo exaltó hasta lo sumo a Cristo Jesús por haber terminado la obra de redención nuestra. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay sanidad. Mire, en Marcos capítulo 16, verso 17, dice claramente, y vamos a hacer una reflexión sobre versículos que ustedes lo conocen, pero vamos a llegar a una conclusión y a una exhortación de usar con libertad el nombre de Jesús en toda área de nuestra vida. En Marcos capítulo 16, verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, somos creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Esas señales siguen siendo vigentes. Cuando hablamos de que en mi nombre echarán fuera demonios. Qué importante es recordar esto en un tiempo donde a veces la gente y aún los cristianos están tan atemorizados de lo que el diablo está haciendo. Magnificamos al diablo y ponemos al diablo y las obras de Satanás en un lugar demasiado alto, mis hermanos. Nuestra posición es juntamente con Cristo Jesús en esa posición de autoridad sobre todo poder del enemigo, sobre todo poder del diablo. Hemos sido libres de la maldición del pecado y de la muerte
y de toda acción del diablo que venía con nuestra naturaleza pasada. Satanás no tiene influencia, ni autoridad, ni derecho en nuestra vida. Entonces, vale la pena que si nosotros tenemos la autoridad de echar fuera demonios, primeramente, los demonios no tienen derecho en mí. Ellos no van a entrar en mí. El diablo no tiene derecho en mí. Pero aun cuando vemos obras de Satanás, nosotros tenemos el derecho de usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Entonces vale la pena recordar esto, ¿no? Ninguna cosa que Satanás traiga podemos magnificarla al punto que nos haga vivir en temor, sino que nosotros, claros de que el nombre de Jesús nos pertenece en nuestra condición de hijos por la obra de Cristo Jesús, libre del temor, podemos caminar en victoria. Y mira, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es algo totalmente vigente. Tenemos la posibilidad de haber recibido. Fue una promesa antes, es una realidad ahora, de recibir el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes ahora hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Algunos piensan, no, eso ya pasó, eso no existe. Fueron idiomas lo que se hablaba. Bueno, sí, en el Pentecostés, pero luego tenemos todo un capítulo en 1 Corintios 13, 14. Habla sobre el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Por eso que habla que aunque nuestro entendimiento quede sin fruto por no entender cuando estamos orando en lenguas, aun cuando nuestra mente no lo entiende, mejor dicho, o con claridad, nuestro espíritu sí. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, de pronto vamos a administrar mucho más sobre el Espíritu Santo. Echarán en mi nombre fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo mismo en mi familia hemos tenido la experiencia de mi abuela, ¿no? Quisieron matarla por ser creyente, ¿verdad? Y le dieron veneno varias veces. Y el brujo que contrató a un familiar le dijo, no sé qué pasa con esta mujer, es demasiado fuerte. Le he dado esto y no pasa nada. Porque cuando somos creyentes y estamos confiados y parados en la realidad de quiénes somos y que el poder de Dios que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el que está disponible para nosotros, caminamos en esta realidad. Y aunque bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño, porque la vida de Dios está en nosotros. Entonces, en mi nombre. La palabra dice, en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y tenemos que estar afianzados de creer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El nombre de Jesús es salvación. Hechos capítulo 4, verso 22. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Por eso es que nosotros no tenemos una religión con un líder religioso. Tenemos una relación con el Dios vivo y tenemos una vida cristiana de creerle a Dios, caminar en la palabra de Dios, porque nosotros hemos recibido el nombre que es sobre todo nombre. Y en ningún otro hay salvación. Verso 12. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, no lo hay. No lo hay, no lo habrá. No hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, en que podamos ser salvos. Pero la salvación, como lo habíamos dicho anteriormente, no solamente es la pasar de muerte a vida, es que seamos salvos espiritualmente. La salvación implica muchas cosas, las cuales nos pertenecen en nuestra condición de hijo. Porque en Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a toda la humanidad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿verdad? No son buenas noticias de aliento,
son buenas noticias porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora miren qué interesante. Salvación en la acepción griega y hebrea implica varias cosas y no debemos olvidar esto. Implica liberación, seguridad, preservación, dominio propio, sanidad y provisión. No hay otro nombre dado a los hombres que implique esto. No hay otro nombre. Ahora mire, en 1 Pedro capítulo 2, verso 24, cuando habla de la sanidad, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La sanidad es parte de la salvación. La sanidad que nos proveyó se hace realidad a través del nombre. La salvación que nos fue dada se hace realidad por el nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Aleluya. Entonces, la fe en Jesús es la fe en su nombre. Porque no es cualquier nombre. El nombre tiene una implicancia en la victoria de nuestra vida por caminar en autoridad. Recuerden que estamos viviendo en un mundo donde Satanás sigue siendo el príncipe, pero que ya no tiene autoridad en nosotros. Pero al caminar en este mundo tenemos que establecer claramente que Él está vencido y que yo camino en el poder de Dios, en la autoridad en Cristo Jesús, que está respaldada por su nombre. Él nos dio autoridad de usar su nombre. ¿Qué nombre? El nombre que el Padre le dio al exaltarlo hasta lo sumo cuando Él terminó la obra redentora en la cruz por ti y por mí. ¿Me dejo entender? Entonces, el nombre de Jesús implica que nosotros caminemos tomando y echando mano de esa autoridad que representa el nombre. Así como el policía, a diferencia del guachimán, esta es una ilustración que la menciono muy seguido, el policía levanta la mano y detiene un carro y el carro se para. Un vigilante privado con un uniforme quizás más bonito, más planchadito, levanta la mano y el carro no va a obedecer. ¿Por qué? Porque no reconoce el uniforme, no reconoce la autoridad que conlleva el uniforme que lleva esta persona, pero sí reconoce la autoridad que conlleva el uniforme que está usando esta otra persona porque está respaldada por el gobierno mismo. Sabe que si no obedece hay consecuencias. Pero en nuestro caso, nosotros caminamos en esta autoridad y Satanás va a reconocer, porque la palabra dice que todos los demonios, Satanás mismo sabe quién es Jesús. En un determinado momento, personas quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, quien Pablo predicaba. Y dijeron: a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero a ti no te conozco. Pero nosotros, quiero que sepan, mis hermanos, cuando nosotros estamos caminando y nosotros abrimos nuestra boca en nuestra condición de hijos de Dios, amados de Dios, redimidos por la sangre de Jesús, cuando nosotros hablamos con la autoridad en el nombre de Jesús, créeme que todo el poder del infierno reconoce este nombre. Y la autoridad que conlleva este nombre es la garantía de la victoria que nosotros tenemos en nuestra vida todo el tiempo, en toda circunstancia, en cualquier lugar. En Colosenses capítulo 3, verso 17. Eso es algo que nosotros debemos recordar. El nombre de Jesús es algo que nosotros no solamente tenemos el derecho y privilegio de usarlo, sino también tenemos el deber de usarlo, la necesidad de usarlo. Nuestro caminar en victoria no es posible, lejos de la realidad de quienes somos en Cristo Jesús, lejos de la realidad de quienes somos para Dios en Cristo Jesús, en nuestra condición de hijo, sino que además nosotros debemos echar mano de la armadura de Dios,
de la autoridad de Dios dada en Cristo Jesús y que su nombre lo representa para que ante cualquier circunstancia, situación difícil que podamos enfrentar, lo hagamos no en nuestras fuerzas, no en nuestra credulidad, ¿verdad? No en nuestra habilidad, no en nuestros recursos, ni tampoco lo hagamos con nuestra debilidad ni con pena, sino lo hagamos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria. Entonces, el nombre de Jesús, nosotros debemos usarlo en toda nuestra vida, en nuestra vida diaria. En Colosenses capítulo 3, verso 17, dice que todo lo que hagamos y todo lo que hacéis, todo, ¿verdad? Una realidad, una verdad profunda, que es todo. Es todo. Todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos. ¿Qué significa? Todo cuando voy a la iglesia, significa todo cuando me levanto, todo cuando tomo desayuno, todo cuando salgo a la calle, todo cuando enfrento situaciones, todo cuando trabajo, todo mi servicio, todo mi ser, todo mi actuar, todo mi pensar, ¿verdad? Todo mi manejo, todo lo que hago, todo lo que hacéis, sea de palabra, ¿verdad? O de hecho, actuándolo. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, muchas veces hablamos, y lo hemos enseñado antes, hacerlo todo en honra a Él. O sea, si yo voy a trabajar, lo hago en excelencia, ¿verdad? Por honrar a Dios, todo lo hago en el nombre de Jesús. Pero no solamente es para honrarle, es para que el fruto de lo que yo hago sea excelente. Yo todo lo hago no en mis fuerzas, yo lo hago en el nombre de Jesús. Yo no solamente lo hago en el nombre de Jesús, todo lo que hago de palabra o de hecho, en cuanto a mi motivación, que es lo que hemos hablado antes, y es verdad. La razón que yo hago, todo lo hago en el nombre de Jesús. Y si lo hago en el nombre de Jesús, no puedo hacer algo mediocre. Lo hago en excelencia. Lo hago bien. Lo hago con la actitud correcta, con el corazón correcto. Pero al mismo tiempo está hablando, y es acá en lo que yo quiero incidir, está hablando que lo que hacemos de palabra o de obra no es en mis fuerzas. El fruto de esto, el fruto de lo que digo y lo que hago, no es solamente algo natural que yo me esfuerzo, doy unas palabras, o bueno, voy a hacerlo, no con mi esfuerzo en el nombre de Jesús, sino que además lo hago en el poder de Dios, con la autoridad en el nombre de Jesús, entendiendo que por más difícil que sea, no hay nada que pueda destruirme, no hay nada que pueda venir contra mí. No hay gigante que me pueda hacer frente, porque no solamente voy a tener la victoria, pero mi victoria está establecida y la autoridad con la que yo hablo está establecida en el nombre de Jesús. Todo lo que hago, sea de palabra, esta palabra que sale de mi boca no son palabras cualquiera. Las palabras que salen de mi boca salen con la autoridad respaldada por Cristo Jesús mismo, por el derecho que me ha dado de usar su nombre. En otras palabras, yo no solamente digo, sé sano, porque si yo digo sé sano, podría ser un deseo. Pero si yo te digo, sé sano imponiendo las manos de acuerdo a la palabra, sé sano en el nombre de Jesús, esta palabra que salió de mi boca y esta acción, este hecho que yo estoy haciendo, está respaldado por Cristo Jesús mismo, por la victoria que Él consiguió sobre todo poder de Satanás. Ese nombre que el Padre mismo, Dios mismo, lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el nombre que conlleva la autoridad que Cristo Jesús nos ha delegado. En otras palabras, cuando yo hablo, cuando palabras salen de mi boca en el nombre de Jesús, la autoridad que mis palabras conllevan, cuando estoy claro, ¿verdad?, de la autoridad con la que yo estoy hablando, esas palabras están respaldadas por el cielo mismo.
Dios mismo respalda esta palabra, porque Él respalda el nombre que ha dado a su Hijo. Y Jesús respalda su nombre que nos ha dado a nosotros. Yo espero con todo mi corazón que ustedes están recibiendo, y yo mismo estoy recibiendo tremendo esta mañana, porque es algo precioso caminar en esta dimensión. Cuando caminamos en esta dimensión, mis amados hermanos, hace que todo lo que está afuera, todo ese caos, todo este temor, lo enfrentemos de otra manera. No con el temor, ¿verdad? No con esto, inseguridad, no con esta opresión, sino con esta confianza. El nombre de Jesús nos pertenece. Entonces esto implica que el nombre de Jesús lo usemos en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Suena bien. Pero ¿qué significa que lo usemos en nuestra vida cotidiana? Significa que debemos usar el nombre en todo momento, en toda situación. Y que entendamos lo que implica que las palabras de nuestra boca que salen, ¿verdad? Salen con la autoridad que conlleva el nombre, ¿verdad? Salen con la autoridad que conlleva el nombre. El apóstol Pedro está saliendo y alguien le está pidiendo un milagro y él le dice, mira, pero el milagro que la persona pedía era unas monedas, era una ayuda temporal, ¿verdad? Pero Pedro le dice, plata y oro no tengo. Lo que estás esperando, ¿verdad? Lo que estás esperando de forma natural porque no hay otra, yo tengo algo que no es plata y no es oro, porque algunos dicen, ay, mira, como no tengo plata ni oro, bueno, te voy a bendecir, pues, ¿no? Como si no entendiéramos la magnitud de lo que significa que bendigamos con nuestra boca. Mis hermanos, a veces tomamos las cosas así. No puedo hacer mucho, no puedo hacer gran cosa por esta situación, pero voy a orar. Ok, suena bien, otra vez, suena bien, pero ojo, hay que tener cuidado. Si lo hacemos solamente como un escape, como un refugio, como un no sé qué más hacer, así que bueno, voy a orar en el nombre de Jesús, sin entender la magnitud del poder de Dios que se desata cuando usamos su nombre. Usted puede cambiar la forma de decirlo, como lo dijo el apóstol. Él no le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Disculpa, no, plata y oro no tengo, pero voy a orar por ti. No. Él le dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo, te doy. Me gusta eso, porque primeramente estaba estableciendo que él tenía claro lo que tenía. Sabía lo que no tenía, pero mucho más claro para él era lo que sí tenía. Y esta es la clave, mis amados hermanos, en esta mañana quiero que esto quede con usted. Ustedes saben quizás lo que no tienen. Ustedes saben que de repente no tienen el mejor trabajo, que de repente no tienen control sobre determinadas situaciones. Ustedes saben que muchas veces el temor viene, que la preocupación viene. Ustedes saben que hay peligro en cuanto al virus, en cuanto a enfermedad. Ustedes saben que hay peligro en las calles, hay tanta inseguridad, ¿verdad? Ustedes saben todo eso. Pero más que saber eso, tienen que saber qué es lo que tienen en medio de esto. Vivimos en un tiempo de mucha inseguridad, muchísima inseguridad. Y no estamos exentos de eso. Un poco antes de la pandemia, yo un día estoy visitando a unos amigos, antes de la pandemia, por si acaso. Y estábamos yendo en un lugar acá en Lima donde hay mucho tráfico, en una zona aparentemente muy tranquila. Y estoy en mi carro manejando, mi esposa está al costado y mi hija está en la parte de atrás. Y de repente se cuadra una moto a nuestro costado, con dos personas, exactamente al costado de la ventana de mi esposa. Se para ahí, el tráfico está detenido. La moto podría avanzar, pero se paró allí. Se paró allí. Y la persona que está de copiloto detrás en la moto lineal se bajó.
y fue a un carro, a dos carros que estaban detrás mío, ¿verdad? Era un poco extraño. Yo comienzo a ver por el retrovisor y se acerca al segundo carro detrás mío, toca la ventana, saca un arma y la apunta. E inmediatamente cuando la persona que estaba ahí se dio cuenta que estábamos mirando, mi esposa se dio cuenta, porque yo estaba mirando el retrovisor, lo que estaba pasando atrás, automáticamente saca un arma y nos hace la advertencia. Ahora, en todos esos segundos, mi hija está atrás, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Reacciono, no reacciono? En segundos pasan un montón de cosas. Y este es el día a día que vivimos todos en todo el mundo. Inseguridad de enfermedad, inseguridad en las calles. Hay maldad en este mundo. Pero ¿qué diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia de un hijo de Dios? Cuando de tu espíritu sale la confianza y la seguridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ningún arma forjada contra mí prevalecerá. Y nos dio una paz, una tranquilidad. Yo tenía a mi hija atrás. En lo natural, es un bombardeo de emociones. ¿Qué hago? ¿Y si hago esto? ¿Qué reacción? ¿Y si mira? ¿Y si nos dispara? ¿Y si pasa acá? ¿Qué está pasando allá? ¿Me entiende? Pero es Dios, es el poder de Dios que está disponible para los que creen. Entonces, en nuestra vida diaria vamos a enfrentar una serie de situaciones. En todo está disponible el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Hace poco tuvimos 2 años y medio, la visita del hermano Terry Mice, tremendo hombre de Dios que le amamos muchísimo. Estuvo compartiendo acá. Él estuvo en México, tiene una historia tremenda, ¿verdad? Él ministra mucho sobre la autoridad. Y justamente nos cuenta una historia que está en su libro. Cuando él en México ayudó a un hombre, lo estaba llevando en su carro a una carretera y no sabía que había salido de la cárcel y en determinado momento le quiere robar todo. Sale del carro y le apunta con un arma, ¿verdad? A 30 centímetros de su cara. Le apunta y le dice, te puedo matar. Y el hermano Terry le decía, mirándole, no, no puedes. ¿Cómo dices que no puedes si yo tengo el arma? Yo puedo matarte en este momento si yo quiero. No, no puedes. Y el hombre se enfurecía más. La historia es fascinante, es preciosa, pero es real, ¿verdad? Te voy a matar. No, no puedes. Y finalmente, después de muchas cosas, el hombre dispara varios balazos a 30 centímetros de su cara. Y literalmente cada bala que salía del arma antes de llegar a su cara caía. Ahora uno dice, no, esto no puede ser. Hermano, el poder de Dios está disponible para todo aquel que cree. ¿Significa que el hermano no pasaron muchas cosas en su cabeza? Sí, pasaron muchas cosas en su cabeza, pero es muy diferente cuando nosotros entendemos la realidad de la autoridad que conlleva el nombre y la seguridad que nosotros podemos tener en Dios y la confianza en Dios. Pero esta confianza no es solamente porque cuando estamos en una situación difícil, ay Señor, ayúdame y viene un ángel, no. La autoridad no está en el ángel, la autoridad está en nosotros. La autoridad de usar el nombre de Jesús no ha sido dado a los ángeles, ha sido dado a nosotros. Esta autoridad comienza a operar y funciona cuando nosotros abrimos nuestra boca y decimos, no, no vas a matarme. Tú no tienes autoridad en mi vida. Nuestra autoridad no está basada en ruegos para que el virus no nos toque. Nuestra seguridad está en el hecho de que nosotros podemos hablar al virus y decirle con toda claridad, virus, no tienes derecho a entrar en mi cuerpo. La vida de Dios está en mí. Y cualquier virus que viene y quiere atacar mi cuerpo, al contacto con mi cuerpo, muere en el nombre de Jesús. Muere en el nombre de Jesús. Vida y no muerte. La vida de Dios en mí, la vida de Dios en mí. Y si tengo la vida de Dios en mí, la enfermedad no tiene derecho. Pero es hablarlo con la autoridad en el nombre de Jesús. Habla las circunstancias. Entonces, el hecho de usar el nombre en nuestra vida cotidiana es usar el nombre en todo.
¿verdad? En todo, en toda situación, en todo ámbito, entendiendo que el nombre de Jesús lo usamos no por nuestro deseo, sino por nuestra fe y convicción, y que se desata al hablarlo. Nosotros hablamos a la circunstancia en el nombre de Jesús. David habló al gigante en el nombre de Jehová, a quien él había retado, pero nosotros ahora no hablamos a Jehová, hablamos a la situación en la seguridad de quiénes somos para mi Padre Dios, soy su hijo, y hablo a las circunstancias usando el nombre de Jesús que conlleva esa autoridad ante la cual ningún demonio del infierno puede resistir ni detener. Y si no puede ningún poder del enemigo dañarnos por usar su nombre, menos las circunstancias. Sí, Satanás no tiene derecho en mi vida, menos las obras de Satanás. Espero que esto lo reciba usted en su espíritu. Si la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado un nombre que está sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús está por encima de todo poder del enemigo, está encima de todo poder de Satanás, de todo poder del diablo, y de que nosotros podemos resistir cualquier acción de Satanás en el nombre de Jesús, resistirle, y es Él el que va a huir. Si tenemos autoridad sobre todo poder del diablo, tenemos autoridad sobre todo fruto que viene del diablo. Y esto es la enfermedad. Y esto es la pobreza. Y este es el temor. Todo lo que viene a consecuencia del pecado. Si tenemos autoridad sobre la cabeza del pecado, tenemos autoridad sobre todas sus obras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejercer esa autoridad, usarla esa autoridad. Usarla todos los días de nuestra vida en todo. Aleluya. Gloria a Dios. Tomamos autoridad sobre las cosas del diablo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Hablamos a nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Yo hablo a mi cuerpo en el nombre de Jesús. Cuerpo sano en el nombre de Jesús. Te declaro sano. La vida de Dios está en mí. Estoy sano. Yo soy fuerte. Mi cuerpo se siente débil y yo le hablo, cuerpo, eres fuerte en el nombre de Jesús. Eres bendecido en el nombre de Jesús. Eres bendecido. Yo le hablo a mi cuerpo. Yo le hablo a mis emociones. Emociones están disparadas. Pero tranquilo. Alma, contrólate. En el nombre de Jesús. La palabra funcionará en mí. Caminaré en paz y no en temor. Hablas a tu vida, hablas a tu cuerpo, hablas a tu futuro. Oh, Señor, gracias. Yo camino todos los días en tu propósito y en tu plan. Todos los días de mi vida camino en el bien y la misericordia que me sigue. Y yo declaro en tiempo peligroso un futuro brillante en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria sobre esta situación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo hablo a mi futuro, yo hablo a mi negocio, yo hablo a mi empresa, yo hablo a mi trabajo bendecido, sale de mi boca con autoridad, no como un deseo, sino con autoridad. Es bendecido en el nombre de Jesús. Este vuelo en el que yo estoy volando es bendecido. No se caerá al medio del océano en el nombre de Jesús, porque acá hay un hijo de Dios que está yendo. Yo bendigo este avión en el nombre de Jesús. Yo bendigo este trabajo en el nombre de Jesús. Todos los que están acá son bendecidos en el nombre de Jesús, porque acá hay un hijo de Dios que declara la palabra en autoridad sobre las circunstancias. Este negocio será bendecido y no quebrará en el nombre de Jesús. Pero todos están quebrando, pero en el nombre de Jesús el mío no. En el nombre de Jesús tengo victoria. En el nombre de Jesús estoy seguro. Hablas a tu familia. Usar el nombre de Jesús solamente cuando te dan la noticia que alguno de tus familiares tuvo un accidente o está en el hospital.
todos los días de tu vida. ¿Sabe que, mi hermano? Muchas veces creyentes olvidan este potencial tremendo que nosotros tenemos como hijos de Dios de usar su nombre. Padres, cada día, en lugar de estar preocupado por el futuro de sus hijos, cada día levántate, o cada noche, o mejor, cada día, cada noche. Habla a tus hijos y bendícelos en el nombre de Jesús. No como un deseo, como lo dije hace un momento, sino con la autoridad, sabiendo que lo que yo digo, las palabras que salen de mi boca, son palabras de autoridad respaldadas por el mismo cielo. Aleluya. Se levanta o al anochecer, aun cuando están durmiendo tus hijos, sean pequeños o sean grandes, los bendices en el nombre de Jesús. Hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro tu futuro brillante, la protección tuya sobre su vida en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Lo bendices. Bendices a tu esposo, a tu esposa. No olvida, mi hermano, en lugar de quejarte, ¿verdad? Por la bruja en la que se ha convertido o por el gordo en el que se ha vuelto, en lugar de criticar cómo está reaccionando, no era así cuando lo conocí, ¿verdad? La conocí una Barbie, ahora ya no es tan Barbie. Lo conocí Ken, ahora no sé quién es, ¿verdad? En lugar de hacer esto, en lugar de hablar todo lo malo, en lugar de decir no me entiende, comencemos a usar el nombre de Jesús para bendecirle. Parece que todo está mal, no me da ganas, lo bendigo. Tanta gente está, aún cristianos, están hablando de separación, que no funciona, que no me entiende, que hay incompatibilidad, que el amor se acabó, que todo es un desastre, en lugar de cada día decirle, bueno, este es el hombre, esta es la mujer de Dios, esta es la mujer que me has dado, Señor, le bendigo en el nombre de Jesús, le bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando mi mente dice, ya no da más, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, no solamente como un deseo otra vez, sino con poder que sale de mi boca. Tenemos el poder de bendecir, tenemos el poder de no aceptar ofensa, tenemos el poder de no herirnos, tenemos el poder, ¿verdad? De bendecir esta vida y bendecir lo que Dios nos ha dado. Bendice lo que Dios te ha dado, bendice a tu esposo, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, bendice tu refrigeradora. Habla palabras sobre tu refrigeradora. Dile qué bendecida eres, refrigeradora. Siempre estarás llena de bendición, de provisión de Dios para nosotros como hijos de Dios. La hablo bendecida. Hablo este hogar bendecido. Hablo este carro no como una porquería, sino un carro bendecido, maravilloso. Aleluya, aleluya. Tu carro, pues, no importa los años que tiene. Yo he tenido carros de todo año. Algunos que no le daban nada, ni medio, ¿verdad? Pero fueron carros fieles porque siempre hablaba. Lo que pasa es fruto de lo que hablas. O lo maldices o lo bendices. Entonces es un carro bendecido. Viejito pero bendecido. Nunca me deja botado. Habla bendición. Y cuando viene un carro nuevo igual. Gracias Señor por la bendición. Aleluya. Bendigo este carro. Y yo por ejemplo, es algo pequeño. Pero es lo que yo declaro siempre. A veces cuando estoy yendo a diferentes sitios. Y a veces hay muy pocos sitios donde estacionar. Yo siempre digo, siempre va a haber un lugar para un hijo de Dios para estacionarse en el nombre de Jesús. Que a veces, muchas veces, lo miro a mi esposa nomás y ella sabe, se ríe nomás. Porque a veces parece que no hay nada, todos están dando vueltas, vueltas, vueltas y en un momento, justo estoy ahí y un carro sale. O a veces viene una persona y dice, pues acaso voy a salir. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que yo lo estoy declarando. Es algo en lo que yo creo. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Yo camino en el favor de Dios, en el nombre de Jesús. Pero si yo solamente me dejo, bueno, no sé, renegar, nunca hay un lugar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos que estar claros qué es lo que sale de nuestra boca. Entender
que el nombre de Jesús no es un amuleto, es la autoridad que conlleva mi vivir y mi actuar y mi hablar y mi decir, ¿verdad? No seamos mal hablados, sino bien hablados, hablando la palabra de Dios en autoridad, con firmeza y con carácter. Tú no hablas con autoridad, con miedo. Satanás, vete. Satanás, vete. O Satanás, vete. Te resisto en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que viene en mi mente? Tú eres chiquito, Satanás es grande. ¿Qué dice tu espíritu? El gran Dios. Aleluya. ¿Verdad? En Cristo Jesús te ha dado su autoridad. Primeramente, mi Padre está conmigo, me guarda, me cuida. Y al mismo tiempo, su autoridad con la que venció a Satanás es la mía. Yo le hablo con la autoridad de Cristo Jesús. No le estoy pidiendo un favor. No le estoy suplicando que se vaya. Le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Le estoy demandando. Saca tus manos de mis finanzas. Ora por tus finanzas en el nombre de Jesús. Habla tu cuenta de banco. Habla tu finanza. Habla tu billetera. ¿Verdad? Habla a las circunstancias en el nombre de Jesús. Habla a la tempestad, habla a la tormenta en el nombre de Jesús. Tormenta natural, tormenta en el sentido de problemas. Tenemos testimonios donde gente que ha hablado a la tormenta cuando había sequía, ha orado a Dios en el nombre de Jesús por la lluvia para sus sembríos. Y la lluvia ha venido de forma milagrosa, a veces en ocasiones solamente al sector donde este hijo de Dios estaba. Pastor, ¿qué va a ser? Yo no creo eso. Bueno, por eso no pasa para ti, pues. Si no creo, bueno, no crees, pues. Funciona, ¿verdad? Lo que cree en tu corazón, habla tu boca, es verdad. No creo eso, no lo vas a ver. Pero si lo crees, verás la mano de Dios obrando a tu favor. Comienza a declarar en todo. Habla a la tormenta. Jesús habló a la tormenta. Sus discípulos se asombraron que aún el mar y los vientos le obedecían. Pero era Jesús. Pero la autoridad de Jesús es nuestra autoridad. Él nos delegó su autoridad. Caminamos en su autoridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Disfrutamos de su autoridad. El tiempo nos ha ganado. Hermanos, usamos la autoridad en el nombre de Jesús. Usamos el nombre en toda área de nuestra vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan una semana sobrenatural.